Buenos días, bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario, celebramos hoy la vida de los santos Marcelino y San Pedro mártires. Murieron en una persecución del emperador romano Diocleciano. En los orígenes de la Iglesia, aquellos que dan la fe con su vida, testimonio hasta con la sangre. Hoy seguimos escuchando la proclamación del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están muy equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que pidamos el Espíritu con toda la fuerza. Le digamos que venga y llene nuestros corazones, nuestro pensamiento, con su entendimiento, con este don de comprender la verdad revelada. Hoy puntualmente, en esta situación, en este texto y para nuestra vida. Que Él venga con toda su fuerza, ilumine toda nuestra capacidad de acercarnos hoy a esta proclamación de esta Escritura. ¿Qué nos dice el texto? ¿Quiénes se acercan a Jesús? Venimos recorriendo una serie de preguntas que le van haciendo a Jesús. ¿Cuál es la pregunta y qué caso le ponen? ¿Y cuál es el grupo que le pregunta hoy a Jesús? ¿Y cómo responde Jesús? ¿Y qué cita toma de la ley de Moisés, por allá de una frase de Moisés? ¿Qué les dice Jesús al respecto de esa pregunta? Como siempre, miremos las actitudes de Jesús, el mensaje de Él, que nos llama la atención, alguna expresión. Anotemos aquello que nos llama la atención del texto. Segundo momento, meditación. Seguimos en el contexto. Jesús, en la gran Pascua, al final de su vida, en el templo de Jerusalén, envían personajes que le propongan preguntas trampa, preguntas que lo comprometan. Hoy aparecen otros. Ayer eran fariseos y herodianos los que hacían la pregunta sobre el impuesto al César. Y Jesús responde contundentemente: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy aparecen los saduceos, un grupo que había tenido dominio dentro del Sanedrín. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Y eso era situación de contienda entre ambos. De hecho, San Pablo en algún momento que en Jerusalén lo capturan, pues como muy lleno del Espíritu, dice que él es fariseo y cree en la resurrección de los muertos, y eso hizo que se formara ahí una pelea entre saduceos y fariseos. Hizo como que Pablo en ese momento se pudiera librar y después apelar al César y llegar a Roma. Pero estos saduceos van hacia Jesús con un caso muy rebuscado, perdónenme la expresión. Se inventaron un caso donde una mujer es esposa de 7, y entonces ¿de quién va a ser esposa en el reino si hay resurrección de los muertos? Y se basan para ello a través de una ley que hay en el Deuteronomio capítulo 25 versículo 5, que se llama la ley del levirato. Levir es cuñado en latín. Y entonces esto se había dado en Israel para proteger también como la ascendencia de una misma tribu, los descendientes, y sobre todo algo relativo a los bienes. Si una mujer, si habían 2 hermanos y uno de ellos que estaba casado muere, el hermano que estaba ahí podía llegar a la mujer, tomarla por esposa y darle un hijo.
y ese hijo también sería heredero. Pues aquí ellos, a partir de esta ley muy antigua, se inventan un caso muy extraño, salido como de la realidad totalmente, pero quieren hacer como burlándose de Jesús. Bueno, nosotros no creemos en la resurrección, no le dicen eso, pero es claro que ellos no creen, como poniéndole un caso extremo a ver cómo responde Jesús. Y Jesús los ubica en la respuesta de Dios, es decir, en la realidad y en la verdad. Entonces, se casó, una mujer, se le murió su esposo, no dio hijos, se le murió el otro y no dio hijos, así hasta los 7. Y ella murió también después de quién va a ser esposo. Y la respuesta de Jesús es: están equivocados. Jesús es la verdad y dice la verdad. Y ustedes y yo hoy, con esta palabra, comprendemos que Él nos enseña sobre la vida eterna y sobre la resurrección de los muertos, que es uno de los puntos del credo. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Jesús aquí nos deja claro toda la enseñanza de Dios y empieza a decirles: entonces están equivocados porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Tomaron algo de la Escritura para generar una confusión, no comprendiendo o sacando del contexto del por qué se dio en esa época aquella ley del Levirat. Y en ese Dios que ellos creen, ese es un Dios que crea al ser humano para un momentico de vida, que es lo que creen muchos hoy. Pues qué triste sería vivir como amos y baños, que mañana moriremos y no pasa nada más. No, no es así. El poder de Dios, no creen en el poder de Dios, el poder de Dios es crear hijos humanos que vienen a ser hijos ya por la redención de Jesús, por toda esta regeneración que Jesús nos ha ganado en la cruz, hacia una semilla de eternidad que Dios ha depositado en todos, creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es inmortal y eterno en el espíritu. Este cuerpo sufrirá la corrupción, pero Él les quiere dar a entender que estamos creados para la inmortalidad, que el poder de Dios lo puede todo. Sería un Dios como a medias, creando, si hablan de Dios, creando seres humanos para una vida muy cortica. En la muerte nunca ha estado en el pensamiento de Dios. De hecho, parte de la caída es que Adán y Eva, el hombre y la mujer de todos los tiempos, han rechazado esta vida de plenitud que Dios les ha dado, queriendo vivir en situaciones que han generado muerte, porque la soberbia y el apartarse de Dios siempre ha generado muerte, y después muerte física, que existe, y para nosotros sigue existiendo la muerte física, pero Dios le ha dado remedio a esa muerte del corazón, de separarnos de Él, y después inclusive a lo que llamamos la pérdida de las funciones vitales de este cuerpo, porque en el espíritu vivimos y al final del tiempo seremos resucitados con cuerpo. Ojalá hayamos aceptado a Dios. Pero entonces continúa, dice Él: están equivocados, no encuentran la Escritura ni el poder de Dios. Acabamos de explicar. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Seguramente los fariseos y otros que sí creían habían caído en unas visiones muy rebuscadas de lo que sería la resurrección. En el Antiguo Testamento ya hay unas luces sobre la resurrección, en el segundo libro de los Macabeos y en el profeta Daniel. Ya hay como un vislumbrarse. Con Cristo se aclara todo. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Él no morirá. Tendrá vida, y vida primera, la del alma, que viene a sanar la división de los corazones, y la vida a eternidad en Dios. Entonces, no son esas imágenes de como tienen los musulmanes en cierto sentido de los hombres que van a tener esposas, inclusive relaciones y bueno, un montón de situaciones muy humanas al estilo de aquí. Es muy diversa la vida de la eternidad en Dios. Eso es lo que quiere dejar claro Jesús. Entonces, por eso no se casarán, serán como ángeles en el cielo. Toma esa comparación. Lógicamente, en el orden de las criaturas, el ángel es espíritu puro. Los seres humanos somos cuerpo y alma, pero seremos de la misma manera. Ya no habrá necesidad de la reproducción humana y será muy diverso, porque la vida eterna es una felicidad y una alegría y una plenitud en Dios distinta. Eso es lo que quiere dar a entender. Y después, como quien dice, para que ustedes digan, crean en la resurrección, pues ustedes que creen en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, porque los saduceos negaban otro tipo de escritura, se habían quedado solo en el Pentateuco. Entonces les toma una cita del Pentateuco para que miren que sí, Dios es Dios de vivos. Y le dice: bueno, entonces ustedes no han visto
¿No han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Es un Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob, en ese momento Jesús estaba hablando, estaban en algo que se llama el limbo de los justos, a la espera de que Jesús muriera y se abriera las puertas del cielo, por así decirlo, tuvieran entrada, acceso a Dios, pero existían en espíritu. Como existen en espíritu todos los seres humanos que han venido a la vida en algún momento de la historia, existen. Queda claro pues hoy para nosotros, y esa es la invitación a que meditemos en esta meditación, que ustedes y yo creemos en la resurrección y la vida. Y la resurrección tiene varios momentos. El primero, cuando nos bautizan, morimos al pecado y resucitamos a la vida. Es decir, ya estamos en resurrección, ya se nos ha dado la vestidura blanca en el bautismo, ya vivimos en resurrección. Como quien dice, si aceptamos esta vida de Jesús, no hay muerte en el corazón, es decir, no hay división de mi voluntad con la voluntad de Dios, y si vivo en su gracia, vivo pleno. La vida no es solo que me palpite el corazón y pueda mover mis miembros, no, la vida va en un concepto muy grande del Espíritu para vivir en Dios, con Dios y para Dios, desde ya. Esa es ya la resurrección primera. Cuando llega el cese de las funciones vitales de este cuerpo, existimos con pleno conocimiento, con plena conciencia, con voluntad, con conocimiento, como las funciones del alma, conciencia, voluntad, pensamiento, espíritu con minúscula, creados a imagen y semejanza de Dios. Dios formó del barro el cuerpo, por la caída del primer hombre y mujer, pues viene toda esta transformación del ser, hay muerte de este cuerpo físico, pero el espíritu sigue vivo, en algo que se llama el periodo intermedio. Nuestros familiares existen en Dios, con pleno conocimiento, cada uno en el estado en que haya aceptado o no a Dios, unos ya en la plenitud del cielo, otros en el purgatorio, y habrá quien, por la libertad humana, pudo haberse cerrado totalmente a Dios, y eso es lo que llamamos infierno, y es una realidad que existe y el catecismo nos la dice. Pero Dios hace todo, y lo ha hecho todo, ha dado la vida de su Hijo, porque todos tengamos la vida. La primera, en el corazón, Dios dentro de nosotros, como templos de Él, y después de que cuando viene la función, el cese de las funciones vitales de nuestro cuerpo, llamados al encuentro con Él, y cada quien en una libertad humana mirará cómo está el estado más íntimo de su corazón y de su alma, y eso le dará la pauta de que sigue en este periodo intermedio para cada uno, cielo, infierno y purgatorio. Pero son realidades que el catecismo toca. De hecho, hoy esta expresión, creo en la resurrección de los muertos, los invito para que miren el catecismo desde el artículo 988 en adelante, y ahí profundizaremos. Pero hoy es resurrección, y esto nos sirva para que ustedes y yo hoy cortemos con todas aquellas ideas que son cada vez como tomadas en el tiempo de la reencarnación, que es muy antigua, inclusive antes que Jesús. Ya los griegos, con los misterios órficos, con la metempsicosis, y los hinduistas, con todos sus samsara y los círculos del volver a la vida, hasta no sé cuántos millones de reencarnaciones para después llegar al Brahman. Son cuestiones que suenan muy bonitas al oído, pero ustedes y yo no nacimos para reencarnarnos. Nacimos para vivir aquí, lo dice el catecismo, y después de esta vida presentarnos delante de Dios. Yo no tengo que cambiar de existencia para ser otros, o vengo de otros. Eso tiene que quedar muy claro hoy, porque nos podría decir Jesús, como los saduceos, están muy equivocados. Y hay otros, pues, que son los que son ateos, que siguieron ciertas corrientes nihilistas, como el hombre es un ser para la nada, ciertos grupos filosóficos, Martin Heidegger y otros, que dicen que el hombre va para la nada, como algo inevitable. San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y sería muy triste, como los saduceos, que creyendo en Dios, creían que no había vida, no habría resurrección de los cuerpos. Lógicamente, tendrían otras posiciones sobre lo que seguía después de la vida. Pero es que la resurrección de los muertos contempla algo. Y sigo lo que venía ahorita hablando. Después de que morimos, estamos en espíritu con pleno conocimiento. Y al final, al último día, vendrá la resurrección de los cuerpos. Ojo con esto. Pero no para la vida como la tenemos aquí, como lo que estaban comprendiendo ellos. Que Jesús les dijo, no se casarán, no. Es una vida diversa,
pero con cuerpo glorificado, como están Jesús y María en el cielo. Cuando Jesús se aparece resucitado varias veces, podemos comprobar que les dice: vengan, no soy un fantasma. Tomás, venga pues, meta el dedo, toque, meta la mano aquí en el costado, tóqueme. Un fantasma no tiene cuerpo y es una realidad. Pero a la vez, no le tuvieron que abrir la puerta para entrar. Eso es así está narrado. No está sujeto a la temporalidad y al orden de las cosas como acá, pero tiene un cuerpo real. Por eso es una realidad que nos supera, pero es un misterio que lo vamos comprendiendo en la fe. Una revelación que nos ha ido dando Jesús con su propia vida, que quiso tomar condición humana. Y tomar condición humana es un cuerpo verdadero, unido a su espíritu. Y ha redimido el peso que cargaba esta humanidad dividida por un no a Dios. Y entre ello también su cuerpo muestra cómo será ese llamado final. Al final del tiempo, todos vendremos, la resurrección de los cuerpos, y quien ha aceptado a Dios, pues a vivir en Dios, y quien no, que es una posibilidad, pues Él mismo, no es porque Dios juzgue, Él mismo ha dicho que no. Pero están llamados a la resurrección los cuerpos, no para vivir como vivimos aquí con matrimonios, con reproducción de tener hijos de la misma manera, o con alimentarnos de X o Y forma, no, es una vida diversa, pero son cuerpos gloriosos. Y eso nos lo enseña el catecismo. Por eso los invito a que se metan ahí en ese numeral 988 en adelante, y más adelante desde el 1020 empieza a hablar de la vida eterna, y en la vida eterna pues habla del juicio particular, el juicio final, bueno, y estas realidades de la escatología, que es una rama de la teología que nos habla de lo que vendrá, sobre juicio, infierno, cielo, purgatorio, etc. Pero es una realidad. La vida de ustedes y yo, y de los que han existido, no se nos dio para un momentico, se nos dio para la eternidad, porque Dios nos ha dado su soplo que es de eternidad. Tenemos una semilla de eternidad. Ahora bien, hay que vivir desde aquí, porque el cielo empieza desde aquí, desde el bautismo. Empieza aceptando a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón. Poniendo la mirada, aquí con los pies en la tierra, pero poniendo la mirada, sabemos hacia dónde vamos. Y todos los días vamos hacia el encuentro con Dios. Y vivimos en Él y con Él. Pero llegará un momento donde la vida se transforme. Lo hemos visto ahora con la pandemia, con muchas realidades que nos han mostrado que esta vida es frágil y que nosotros no sabemos si mañana estamos aquí. Y lo digo no en un contexto de miedo, no, es en un realismo del amor. Porque esta vida de eternidad tiene todo el piso y el sustento de Dios, que nos ha amado tanto, que Él mismo quiso meterse en la historia y tomar un cuerpo. Y decirnos quién es Dios, cómo se vive delante de Él, cuál es el sentido más profundo de la vida. Pero el mundo nos sigue metiendo en un montón de ritmos aquí, como de anhelos que son muy acá, con la mirada en el piso, como se nos ha dicho en estos días, y resulta que estamos llamados a una trascendencia. Y esta noche o mañana podemos pasar a las manos de Dios y no se va a acabar todo. No es como si le oprimieran a uno un botón y ¡vrum! Listo, nos apagamos. No, ni siquiera va a ser como que nos quedamos dormidos. No, porque hay pleno conocimiento y plena conciencia. Y entonces, ¿cómo hoy esta palabra de la resurrección de los muertos nos ayuda a comprender esta grandeza de la vida, y una vida con una semilla de eternidad? Pero es para estar resucitados aquí, después de estar en ese tiempo intermedio donde solo espíritu con pleno conocimiento, pero ya en la presencia de Dios, o los que están en el purgatorio preparándose para entrar a la presencia de Dios, para que al final nuestros cuerpos vengan a decir, bueno, glorificados. Si seguimos a Dios con cuerpo y alma, con plena unidad, cuerpo y alma, lo más justo es que cuerpo y alma que siguieron a Dios, pues gocen de la presencia de Dios. Ese es el sentido más profundo. San Pablo tiene sobre todo en Corintios, todas unas citas bíblicas muy especiales sobre esto de la resurrección y la resurrección de los cuerpos. Entonces creemos firmemente en esta resurrección, no en la reencarnación, no en el final y la vida, la muerte que llamamos disfunción como del cese de las funciones vitales, no. Eso, pues hay quien lo creerá, pero nosotros que nos llamamos cristianos, católicos, seguidores de Jesús, creemos en la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Lázaro y de los distintos que resucitó Jesús es una constatación, fue reanimar un cadáver para vivir como estamos aquí ahorita, se lo podemos llamar así, pero es una forma de que nosotros podamos entender que Él tiene poder y todo lo puede.
y nos ha dado una vida no para un momentico, para una eternidad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿el sabio quién es? El que comprende el éxito a más adelante. No es, tengo que ser rico a los 50 años, tengo que tener esto y esto y esto y esto ya, y esto es lo que me hace feliz. Y tenemos un horizonte tan estrecho y tan pequeñito que se nos olvida que la vida es una eternidad en Dios y que la seguridad está puesta en Él. ¿Quién puede decir que mañana usted por sus propias fuerzas va a estar vivo? Sí, puede hacer ejercicio, puede cuidarse, claro, y eso es parte de cuidar la vida. Pero nadie sabe. Entonces, hay un amor muy grande que es nuestra fuente de esperanza, de fe, de alegría, levantarnos todos los días a este don maravilloso de la vida, pero sabiendo para dónde vamos. Es un realismo del corazón. Entonces, por eso Jesús nos ha dado la vida con su pasión, muerte y resurrección. En el bautismo morimos al pecado y nacimos a la vida en resurrección, ya llenos de la presencia de Dios. Para vivir, no para estar como muertos en vida, porque uno puede vivir y creerse muy hábil y muy listo y muy a la manera del mundo, pero estar muerto en el corazón. Y lo segundo que llegaría a eso, sería las consecuencias, sería después de la muerte, pues si uno le dice, no te quiero Dios, no quiero tus promesas, se puede cerrar. Pero vuelvo y repito, en la misericordia de Dios, Dios hará todo lo que pueda para tocar el corazón. Somos peregrinos. La vida definitiva no está aquí. Nuestra mirada está puesta en el cielo. Y eso no es huir del mundo. Eso es un realismo que nos hace gozar de esta vida, aún en la tribulación, en la dificultad, porque el que cree en Jesús toma esto y lo transforma en bendición y en valoración de la vida en Dios. Y eso trae gracias en la transformación de la vida, inclusive de la familia. La pregunta de esta meditación es, ¿creo en la vida eterna? ¿Creo en que la resurrección de Jesús? ¿Conozco esto, la resurrección de los muertos, como plantea las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia? Pues es tiempo de comprenderlo. Es tiempo con los pies en la tierra de disfrutar esta vida grande y maravillosa, pero ubicándonos para qué es lo que sigue de nuestra existencia. Entonces, es un elemento esencial de la fe cristiana desde todos los tiempos, desde todos los tiempos. No podemos creer en las reencarnaciones. Es muy triste, se los digo yo en el seminario mayor de mi ciudad, pues con los seminaristas me tocó en algún momento acompañarlos en una materia de la historia de las religiones y mirar, las otras religiones tienen semillas de verdad muy grandes y muy bonitas y se respetan y se respeta el que haya nacido en ellas, pero pónganse a comparar. Qué triste que yo tenga que ser un ser primero, después otro, inclusive una persona, después otra, y otros dirán que en la regresión que fue Napoleón y que bueno. No, lo bonito es que tenemos nombre propio, con proyecto de vida delante de Dios. Yo, Germán Eduardo Duque, me presento delante de Dios. Él pensó en mí. Su hálito hizo que el alma que me dio se uniera a mi cuerpo. Y tengo un proyecto de vida y por este proyecto de vida respondo delante de Él con el anhelo de estar ya en presencia de Él y en un futuro, hacia la eternidad, y esperando que este cuerpito resucite, no para las formas como vivimos aquí, sino glorificado como Jesús. Sería muy triste perder la identidad. Los hinduistas lo plantean como el samsara de un montón de reencarnaciones para llegar a una purificación total al Brahman y diluirse. Y ese diluirse en el Brahman, que es como todo, con el panteísmo, que Dios es todo, pues Dios sí está en todo para nosotros, pero todo no tiene la esencia de Dios. Todo esto es creado, pero Dios es aparte de la creación para nosotros. Entonces diluirse en Dios es como perder la identidad. Nosotros no perdemos la identidad, somos uno, con vida propia. No caigamos en esto. Los griegos y ellos, los antiguos, lo formulaban como un anhelo del alma de seguir más adelante en la eternidad, de esa manera. Pero vino Jesús y lo aclaró. Hoy le aclara a los saduceos, están equivocados, no va a ser así. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y hay muchos muy vivos hoy que están muertos en el corazón. Y eso nos puede pasar a mí también, cuando me aparto de Dios. Creo que estoy vivo, que hago ejercicio, que tengo muchas capacidades, pero si viene el orgullo, la ira, la rabia, la maldición, el ganas de vivir en odio, en rencor, en el mal para los otros, eso es muerte en vida. Y sería muy, muy peligroso y muy triste que pase la figura de este mundo y tengamos el corazón y el alma como apartada de Dios. Eso sí es verdadera muerte. Apocalipsis la llama la muerte segunda.
cuando llega la transformación del ser de alguien que no quiso aceptar a Dios. Pero que no sea ese el caso. El caso de nosotros es, sabemos que tenemos eternidad, no para otros seres, con nombre propio, con historia personal. ¿Quién sana esa historia personal? Dios. Desde el principio como bautizados ya nos dio la gracia, nos dio su presencia. No manchemos más o no más bien, no hagamos que nuestras acciones diarias sea apartarnos de esta vida de plenitud de Jesús. Tengamos ya la vida para que cuando se nos transforme la existencia y pasemos a las manos de Dios, sea tan esperado y un anhelo tan bonito como los santos, que muero porque no muero, dice Santa Teresa, que lo que viene es no de miedo, viene una plenitud, ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre, la gloria futura que está reservada para los hijos de Dios. Quedémonos con eso. Aquí con alegría, aquí enfrentando la realidad, pero con el corazón y la mirada en una eternidad que Dios nos ha puesto una semilla de inmortalidad, para que con nombre propio y con historia de vida gocemos de su presencia ya y abramos el corazón a una eternidad feliz delante de Él. Ese es el llamado. Que hoy con esta pregunta de los saduceos nosotros salgamos de equivocaciones que han podido venir sobre nuestra concepción de la vida eterna y podamos ponernos en la gracia de Dios. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta revelación siempre de tu vida de eternidad. Tú eres la resurrección y la vida. Eres Dios de vivos. Te clamamos, Señor, que si hemos aceptado la muerte por el pecado, por apartarnos de ti, la muerte del corazón, hoy perdones nuestro pecado, tengamos contrición de corazón y vengamos a transformar nuestro interior para poder vivir todos los días con tu gozo. Y que cuando pase la figura de este mundo podamos ir a tu presencia en espíritu, estar vivos en espíritu en la espera de la gran resurrección final. Que hoy podamos sacar de nuestra vida todo tipo de errores en esta doctrina de otras propuestas que hay y que podamos comprender que estamos llamados a una eternidad con nombre propio, con historia personal de vida. Los invito para que todos, cada uno con nombre propio, le digamos a Dios, gracias por pensar en mí, con esta historia de vida que me has dado, sana mi historia personal, que hoy pueda comprender que todos los días es una bendición y un don que me das. Y te pedimos, Señor, que cuando llegue el momento de pasar a tus manos, podamos tener el alma blanca, podamos estar vestidos de tu gloria y de tu gracia para ir a gozar de este principio de vida inmortal que has puesto ya y sembrado en nuestros corazones desde el bautismo. Así sea. Amén. Cuarto momento, la acción. Bueno, hay una puntual y es de estudio. Miremos el catecismo. Numeral 988 en adelante, hasta el 1020. Y si quieren leer de la vida eterna, de ahí en adelante, también pueden seguir leyendo. Miren el catecismo, si no tienen el libro, entonces Google, Catecismo Iglesia Católica, Resurrección de los Muertos, y lean y vayan, tomen las citas bíblicas. Es de estudio, para que quitemos un poquito la ignorancia que a veces tenemos sobre el tema. Y hoy digámosle gracias, Señor, por este proyecto de vida. Miren su historia. ¿Cómo están? Si pasara la figura de este mundo para ustedes hoy, para presentarse delante de Dios, no es por miedo, es un realismo en el amor. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.